Pasas años esperando que Dios actúe, mientras Él espera que tú entiendas lo que ya hizo. Detente un momento. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje de consuelo. No es una promesa vaga para que te sientas bien hoy y mañana vuelvas a la misma lucha. Es una corrección nacida en la palabra de Dios, afilada en el pacto sellado con la sangre de Jesucristo, y enterrada durante demasiado tiempo bajo capas de tradición religiosa que te ha mantenido débil, enfermo y confundido. Hay creyentes que llevan meses en oración por su sanidad, años. En algunos casos, se levantan temprano, ayunan, lloran, suplican, y siguen enfermos. Y la conclusión a la que llegan, la conclusión que la religión les ha enseñado a sacar, es esta: Dios no ha querido todavía. Dios está esperando el momento oportuno. Dios tiene sus razones. Quizás hay algo en mi vida que no está bien. Quizás no tengo suficiente fe. Quizás Dios me está enseñando algo a través de esta enfermedad. Eso suena humilde. Suena piadoso. Y es absolutamente devastador. Porque ese razonamiento convierte a un Padre amoroso en un juez distante que retiene su misericordia. Convierte el Calvario en algo incompleto. Convierte la obra terminada de Jesucristo en una obra a medias. Y te mantiene exactamente donde el enemigo quiere que estés postrado. Esperando. Sin saber lo que ya tienes. Hoy eso termina. Hoy vas a descubrir por qué Dios no está reteniendo tu sanidad. ¿Por qué la sanidad no es algo que necesitas pedirle que te dé? ¿Por qué la pregunta correcta no es ¿cuándo actuará Dios?, sino ¿cuándo voy a reclamar lo que Cristo ya compró? Si en algún momento este mensaje te ha llegado al corazón, te pido que antes de que termine, escribas en los comentarios la declaración que te voy a dar al final. No es un ritual, es una alineación con la verdad del pacto. Y cada vez que la declares, el cielo la respalda. Escríbela. Declárala. Actívala. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campana. Porque cada semana publicamos enseñanzas que la iglesia tradicional nunca te dio, pero que están escritas en negro sobre blanco en tu Biblia, esperando que las descubras. Comencemos donde todo comenzó. En la cruz. Y era. Weleyu. Kenyon fue uno de los pocos maestros del siglo XX que se atrevió a mirar el Calvario sin las gafas de la tradición religiosa. Y lo que vio lo cambió todo. Kenyon escribió algo que deberías subrayar y grabar en tu espíritu. Hemos orado pidiendo sanidad, cuando todo el tiempo la sanidad estaba en nuestra redención. Esas palabras no son teología complicada, son una declaración de claridad brutal. La sanidad no es un favor que Dios concede cuando se lo pedimos con suficiente devoción. La sanidad es algo que Cristo ya compró, ya pagó. Ya depositó en tu cuenta espiritual el día que su cuerpo fue azotado en aquel poste de castigo. Isaías lo anunció 700 años antes de que ocurriera. En el capítulo 53, versículo 5, dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota, el tiempo verbal fuimos curados. Pasado. Completado. No en proceso. No pendiente de aprobación divina. Terminado. Primera de Pedro 2. Versículo 24. Lo confirma desde el otro lado de la cruz, por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis. Pasado perfecto. La obra está hecha. El precio fue pagado. El veredicto del cielo ya fue pronunciado. El creyente tiene derecho legal a la sanidad porque Cristo la compró con su cuerpo roto. Y aquí es donde la tradición religiosa comete su error más costoso. Cuando la iglesia convierte una realidad consumada en un ruego permanente, está diciendo, sin quererlo, que la obra de Cristo no fue suficiente, que el Calvario necesita algo más, que la sangre del Hijo de Dios abrió la puerta, pero no terminó de cruzarla. Eso no es humildad. Eso es incredulidad disfrazada de piedad. Permíteme darte una imagen que nunca olvidarás. Imagina a un padre que deposita 1 millón de euros en la cuenta bancaria de su hijo. El dinero está ahí, disponible.
completamente del Hijo. Ya transferido. Ya registrado. Ya con su nombre. Y el Hijo, en lugar de ir al banco y retirar lo que es suyo, llama a su padre todos los días y le dice por favor: papá, dame algo de dinero. Tengo una necesidad urgente. ¿No podrías enviarme algo? El padre cuelga el teléfono y menea la cabeza. No porque no quiera ayudar a su hijo, sino porque no puede comprender que su hijo no sabe lo que tiene. El dinero lleva semanas en la cuenta. Lo único que el hijo necesita hacer es ir al banco y retirarlo. Este eres tú. Llevas años llamando al cielo pidiéndole a Dios que deposite tu sanidad. Cuando esa sanidad fue depositada hace 2000 años en el Calvario, la cuenta está llena. El nombre que aparece en ella es el tuyo. Lo único que has faltado es ir al banco y retirar lo que te pertenece por pacto. Eso es exactamente lo que Kenyon quiso decir cuando escribió que pedirle a Dios por algo que Él ya ha provisto es actuar como si su palabra no fuera verdad. No es una acusación, es un diagnóstico. Y el diagnóstico abre la puerta al tratamiento correcto. Ahora bien, alguien dirá, pero ¿no nos manda la Biblia a orar por los enfermos? Y esa es una pregunta perfecta. Porque la respuesta revela exactamente de qué tipo de oración estamos hablando. Santiago capítulo 5. Versículos 14 y 15 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. No la oración de súplica. No la oración de duda. La oración de fe. Y la fe no mendiga. La fe no suplica. La fe recibe. La fe declara. La fe actúa sobre la palabra como si ya fuera verdad. Porque lo es. Los ancianos no recibieron instrucción de ir a preguntar a Dios si acaso tenía voluntad de sanar. Recibieron instrucción de ministrar la sanidad como algo ya asegurado en Cristo. La diferencia entre esas dos posiciones es la diferencia entre vivir en poder y vivir en derrota. Miremos a Pedro. Hechos 3. El hombre cojo de nacimiento. 40 años tendido a la puerta del templo llamada la Hermosa, pidiendo limosna. Y Pedro se detiene. Mira al hombre y dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Pedro no oró. No inclinó la cabeza. No dijo: Señor, si es tu voluntad, sana a este hombre. Dijo: lo que tengo te doy. Eso es lenguaje de posesión, no de petición. Pedro sabía lo que tenía. Sabía que en el nombre de Jesús residía la victoria del Calvario, y lo aplicó directamente a la situación. Eso es lo que tú tienes ahora mismo. No una esperanza vaga. Una posición legal, el nombre de Jesucristo, respaldado por la obra terminada de la cruz, depositado en tus labios como instrumento de autoridad. Pero hay algo que el enemigo ha hecho con maestría a lo largo de los siglos. Ha tomado la verdad del Calvario y la ha trasladado al futuro. Te ha convencido de que la sanidad es una promesa por cumplir en lugar de una realidad por apropiarte. Te ha enseñado a decir: quizás Dios me sane, en lugar de por sus llagas soy sanado. Y hay una diferencia abismal entre esas dos frases. Una es una esperanza condicionada, la otra es un veredicto declarado. Una te mantiene esperando, la otra te pone en movimiento. Jesús nunca dijo a sus discípulos: id al mundo y orad, para que Dios quizás sane a los enfermos. Lo que dijo está registrado en Mateo 10. Versículo 8. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Eso es un mandato. No una sugerencia. No una posibilidad. Una orden directa que presuponía que sus seguidores poseían la autoridad necesaria para cumplirla. Y en Marcos 16, versículos 17 y 18, lo confirma. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La recuperación sigue a la imposición de manos y a la declaración de fe.
No sigue a la súplica prolongada. Sigue al creyente que actúa sabiendo lo que tiene. Aquí quiero que te detengas y pienses en algo que Hechos 10. Versículo 38 nos revela con una claridad absoluta. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Ves lo que dice todos los que estaban oprimidos por el diablo? La enfermedad no es la mano de Dios sobre tu vida enseñándote una lección. La enfermedad es la opresión del diablo. Y Jesús destruyó esa opresión sistemáticamente. Sin excepción. Porque era contraria a la voluntad de su Padre. Resistir la enfermedad como enemigo no es presunción. Es honrar la obra terminada del Calvario. Aceptar la enfermedad como voluntad de Dios es contradecir todo lo que Jesús demostró durante su ministerio terrenal. Kenyon lo expresó con una frase que puede sonar fuerte, pero que es quirúrgicamente precisa cada vez que le pides a Dios sanidad. Estás repudiando su palabra. Porque si la palabra dice que fuiste sanado, volver a pedirlo es actuar como si ese versículo no fuera cierto. Fe es estar de acuerdo con Dios. Fe no pone a Dios a prueba. Fe hace cumplir el veredicto ya pronunciado en el Calvario. Y aquí llegamos al corazón de todo. La razón por la que tantos creyentes viven frustrados con su fe no es falta de devoción. No es falta de amor a Dios. No es pecado oculto en la mayoría de los casos. Es una confusión de identidad. Han aprendido a orar como siervos que piden permiso en lugar de como hijos que reclaman lo que les pertenece. Apocalipsis 1. Versículo 6. Dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hizo. No hará. No está haciendo. Hizo. Tu realeza no es futura. Tu sacerdocio no es condicional. Es una identidad presente que determina cómo te acercas a Dios y cómo te enfrentas a la enfermedad. Un rey no mendiga. Un rey decreta. Un sacerdote no se acerca al trono con miedo. Un sacerdote se acerca con confianza. Porque su acceso no depende de su perfección, sino de su posición. Hebreos 4. Versículo 16. Lo dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, con plena seguridad, no con dudas ni con el temor de que Dios esté decepcionado contigo, porque tu acceso está garantizado por la sangre de Jesús, no por tu historial espiritual de la semana pasada. Hebreos 10. Versículo 19. Declara: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Libertad. Esa palabra en el griego original lleva el sentido de una franqueza total, de un acceso sin restricciones. Tú no te acercas a Dios como un extraño llamando a una puerta cerrada. Te acercas como un hijo entrando en la casa de su padre. Con el título de propiedad de tu sanidad, firmado con la sangre del Hijo. La tragedia de la iglesia moderna no es que Dios retenga lo que pertenece a sus hijos. La tragedia es que sus hijos no saben lo que les pertenece. Pablo lo entendió mejor que nadie. En 2 de Pedro 1, versículo 3, leemos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Pasado, dadas. No prometidas para el futuro. Dadas ahora. La sanidad está dentro de ese todo. La provisión está dentro de ese todo. La autoridad espiritual está dentro de ese todo. El problema no está en la provisión de Dios. El problema está en la conciencia del creyente. Y eso es exactamente lo que Pablo oraba cuando intercedía por las iglesias. En Efesios 1, versículos 17 al 19. Pablo no ora para que Dios les dé más cosas. Ora para que los creyentes conozcan lo que ya tienen. Dice que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo no pidió a Dios que les diera poder. Oró para que supieran que el poder ya estaba disponible hacia ellos.
No pidió a Dios que les diera una herencia. Oró para que conocieran la herencia que ya era suya. La oración de Pablo no era de provisión. Era de revelación. Porque en el reino de Dios, lo que no conoces no puedes usar. Y lo que no usas, aunque lo tengas, no produce resultado alguno en tu vida. Ahora déjame hablarte de la comunión. Porque hay una dimensión de la sanidad que la Iglesia ha olvidado casi por completo. Y está escondida en la mesa del Señor. 1 Corintios 11. Versículo 30. Dice: por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Por eso, por una razón específica. Y Pablo la nombra en el versículo 29, no discerniendo el cuerpo del Señor. La debilidad y la enfermedad entraron porque los creyentes no entendían lo que sostenían en sus manos durante la comunión. El pan no es un símbolo vacío. Representa el cuerpo físico de Jesús. Azotado, roto y entregado para que el tuyo sea libre. Isaías 53. Versículo 5. Lo dice explícitamente: por sus llagas fuimos curados. Mateo 8. Versículo 17. Añade: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tomó significa que las quitó. Llevó significa que las cargó y se las llevó. Cuando sostienes el pan en la comunión, estás sosteniendo la evidencia de que Él cargó con lo que te afligía. La comunión no es un momento de tristeza religiosa. Es una victoria proclamada. Es el creyente diciendo: acepto el intercambio. Su cuerpo por mi sanidad. Su sangre por mi justicia. No como una petición, como una afirmación de lo que ya ocurrió. 1 Corintios 10. Versículo 16. Lo llama la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. Comunión en el griego original es koinonía, participación activa. Sociedad. Compartir en algo. No eres un espectador de lo que Cristo hizo. Eres un participante en lo que Cristo hizo. La comunión lo activa en tu cuerpo. Y esto conecta con algo que muy pocos creyentes han comprendido sobre la sangre de Cristo. La sangre no es solo el recuerdo de un sacrificio histórico. Es un testimonio vivo y activo. Hebreos 12. Versículo 24. Dice que la sangre de Jesús habla. La sangre habla en tiempo presente. Habla ahora mismo. Declara tu libertad ahora mismo. Proclama tu justicia ahora mismo. Anuncia la derrota de Satanás ahora mismo. Apocalipsis 12. Versículo 11. Lo confirma a ellos. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vencieron. Conquistaron. No esperaron a que Dios interviniera desde el cielo. Aplicaron la sangre como el arma de su victoria. Cuando un creyente declara: aplico la sangre de Jesucristo sobre mi cuerpo, no está usando una frase religiosa. Está invocando la mayor evidencia legal del universo. Está presentando ante el cielo y ante el infierno la prueba irrefutable de que la deuda está pagada. La sentencia satisfecha. La maldición rota. Y el cuerpo redimido de la destrucción. El Salmo 103. Versículo 4. Dice: el que redime del hoyo tu vida. Redimido significa comprado de regreso. Significa rescatado de la autoridad de otro. Tu cuerpo ya no pertenece al dominio de la enfermedad. Fue comprado de regreso por la sangre. La sangre es el título de propiedad. Y cuando la proclamas sobre tu cuerpo, estás ejecutando ese título de propiedad frente a cualquier reclamación del enemigo. Y el enemigo no puede argumentar contra la sangre. Puede argumentar contra tus sentimientos. Puede argumentar contra tus circunstancias. Puede argumentar contra lo que ves y lo que sientes. Pero no puede argumentar contra la sangre. Porque la sangre es la declaración eterna de su derrota. Es la cancelación permanente de todo derecho que una vez tuvo sobre ti. Este es el momento en que tengo que ser muy directo contigo. Si en este momento hay síntomas en tu cuerpo que te preocupan, busca atención médica. La fe y la sabiduría no están en conflicto. Puedes ir al médico y confesar la palabra al mismo tiempo. Puedes recibir tratamiento y caminar en la revelación del pacto al mismo tiempo.
Lo que está cambiando hoy no es tu relación con la medicina. Lo que está cambiando es tu relación con lo que Dios ya hizo. La revelación que estás recibiendo hoy es esto. Ya no te acercas a Dios como un mendigo esperando que te dé algo que retiene. Te acercas como un hijo que está aprendiendo a tomar lo que su padre ya depositó en su cuenta. Esa es la diferencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora bien, alguien puede escuchar todo esto y pensar, pero yo he declarado, y no he visto resultados. Lo he intentado y sigo igual. ¿Qué está fallando? Esa es la pregunta correcta, y merece una respuesta honesta. La primera carta de Juan 3, versículo 9, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, tu espíritu. Tu hombre interior fue recreado en el nuevo nacimiento. Cristo vive en ti. Segunda de Corintios 5, versículo 17 lo declara. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no mejorada, nueva, en naturaleza y en esencia. Una creación completamente diferente. Pero tu mente no se renovó automáticamente en el nuevo nacimiento. Tu mente sigue siendo un campo de batalla. Y Romanos 12, versículo 2, lo reconoce abiertamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente es un proceso que requiere deliberación. Requiere que tomes la palabra de Dios y la declares sobre tu vida hasta que tu mente crea lo que tu espíritu ya sabe. Si durante 20 años has estado declarando siempre me pongo malo en invierno, o esta enfermedad es hereditaria y yo también la tengo, o los médicos dicen que esto no tiene cura, has estado hablando en la frecuencia del mundo natural, y el mundo natural responde a esa frecuencia. Tus palabras no son neutras. Proverbios 18, versículo 21 lo establece con precisión. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Muerte y vida. Las dos están disponibles. Y la que tú activas con tus palabras es la que gobierna tu experiencia. Kenyon escribió esto con una urgencia que nunca ha perdido vigencia. Tus labios pueden hacerte victorioso o pueden tenerte en servidumbre. Lo que confiesas con tus labios domina tu ser interior. Y es lo que confiesas lo que determina si las fuerzas del cielo se mueven a tu favor o permanecen en posición de espera. Hay también algo profundo en lo que Kenyon entendió sobre cómo opera la fe en el espíritu del creyente. Marcos 11, versículo 22. En el griego original, no dice, ten fe en Dios. Dice, ten la fe de Dios. El término griego es, pistin theo, donde theo es el genitivo de theos, la fe que pertenece a Dios. La clase de fe que Dios mismo usa. Esa fe fue depositada en tu espíritu en el nuevo nacimiento. No es una fe humana tratando de alcanzar a Dios. Es la fe de Dios operando desde adentro hacia afuera. Y esa fe opera exactamente como la fe de Dios opera. A través de palabras. Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios habló, y la realidad respondió. Hebreos 11, versículo 3, lo confirma por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe de Dios se expresa mediante palabras habladas. Y si esa fe está ahora en ti, en tu espíritu recreado, se expresa a través de las palabras que salen de tu boca. Por eso Marcos 11, versículo 23, no dice, piensen en la montaña. No dice sientan que la montaña se moverá. Dice digan a la montaña. La clase de fe que activa el poder de Dios es la que se expresa con la boca. Tu confesión es el detonador. La fe es la carga de dinamita. Y cuando abres la boca y declaras lo que Dios dice sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu situación, la potencia de la fe que Dios depositó en ti se libera hacia esa circunstancia. Ángeles también están implicados en esto. Y no de manera simbólica. El Salmo 103, versículo 20, dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Obedecen a la voz de su palabra. ¿Y quién vocaliza la palabra de Dios en la tierra? Tú. El creyente nacido de nuevo. Habitado por el Espíritu Santo. Equipado con la palabra escrita. Autorizado con el nombre de Jesús. Hebreos 1. Versículo 14. Pregunta retóricamente: ¿no son todos espíritus ministradores? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ministradores. Enviados. Activos. A tu favor. No a tu alrededor como decoración espiritual. A tu favor. Ejecutando la palabra que tú declaras. Cuando dices por sus llagas soy sanado. Los ángeles escuchan la palabra de Dios siendo vocalizada. Y responden. No responden a tus emociones. No responden a tus lágrimas. Responden a la palabra. Daniel 10 lo ilustra con exactitud desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender. Y te humillaste en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras. El cielo se mueve cuando tú hablas la palabra. Ahora llegamos al punto de aplicación práctica. Porque una revelación que no cambia tu vida diaria sigue siendo solo información. Primero cambia el vocabulario de tu oración. En lugar de Señor, por favor sáname. Di Padre. Gracias porque por las llagas de Jesús soy sanado. Primera de Pedro 2. Versículo 24. Recibo esa sanidad ahora como mi derecho de pacto. Comprado con la sangre de tu Hijo. Gracias porque la obra está terminada. No estás pidiendo algo nuevo. Estás reconociendo algo ya hecho y recibiéndolo por fe. Segundo, practica la comunión conscientemente. No como un ritual de domingo. Como un acto de guerra espiritual y de apropiación del pacto. Cuando sostengas el pan, di en voz alta o en tu corazón con plena convicción: este cuerpo fue entregado por mi sanidad. Él llevó mis enfermedades. Yo recibo la vida de Dios que fluye a través de este pan hacia mi cuerpo. Y bebe la copa declarando: esta sangre selló el nuevo pacto. Soy justo. Soy libre. Soy sanado. Soy redimido de la destrucción. Tercero, declara la sangre sobre tu cuerpo. No como superstición. Como aplicación de pacto. Aplico la sangre de Jesucristo sobre mi mente. Sobre mis pensamientos. Sobre este cuerpo que le pertenece al Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6. Versículo 20 dice: habéis sido comprados por precio. Tu cuerpo fue comprado. La sangre es la prueba. Decláralo sobre ti mismo y sobre tu familia. Cuarto, habla diferente sobre tu cuerpo. No digas nunca más estoy enfermando. Di: este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La vida de Dios fluye a través de él. No digas: esta enfermedad me va a matar. Di: el Señor redime mi vida de la destrucción. Que sepa tu boca lo que tu espíritu ya posee. Y pronto tu cuerpo seguirá a tu confesión. Quinto, ancla tu identidad. No eres un pecador perdonado tratando de sobrevivir. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5. Versículo 17. El Cristo que venció la enfermedad vive en ti. Colosenses 1. Versículo 27. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. No Cristo con vosotros. No Cristo ayudándoos desde lejos. Cristo en vosotros. Esa es tu realidad ahora mismo. La misma vida que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en tu espíritu. Romanos 8. Versículo 11 lo dice. Sin rodeos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará. Hará vivir. Energizará. No es una metáfora. Es la descripción del Espíritu Santo, actuando sobre tu cuerpo mortal, desde el espíritu recreado que hay en ti. Eres un sacerdote que tiene acceso al trono. Eres un rey que lleva la autoridad de Cristo sobre las circunstancias. Eres una nueva creación con la naturaleza de Dios en tu espíritu. Segunda de Pedro 1. Versículo 4.
Dice que eres partícipe de la naturaleza divina. No parcialmente. No condicionalmente. Partícipe. Y esa naturaleza es la fuente de la que fluye la salud. La fuerza y la vida de Dios hacia tu cuerpo, cuando te mantienes consciente de ello y lo declaras. Kenyon sintetizó toda esta revelación en una forma que debería quedar grabada en ti para siempre, el momento en que dejas de mendigar y empiezas a declarar. Te conviertes en una amenaza viviente para las obras del enemigo. Sí. Habrá resistencia. El enemigo no cede terreno fácilmente. Cuando comienzas a caminar en tu autoridad, los síntomas pueden gritar más fuerte antes de silenciarse. Las dudas pueden intensificarse justo cuando la fe empieza a operar. Colosenses 2. Versículo 15 dice que Cristo despojó a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria no es futura, ya ocurrió. El enemigo ya fue derrotado públicamente. Lo que resiste ahora es la sombra de una derrota ya consumada. Tu trabajo no es convencer a Dios de que actúe. Tu trabajo es mantenerte de acuerdo con lo que Dios ya actuó. Eso es todo. Es simple. No es fácil al principio, porque requiere renovar la mente. Pero es simple. Antes de que este mensaje termine, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios. Ahora mismo. Esta declaración. No la pienses. Escríbela. Declárala, Padre. Gracias porque por las llagas de Jesús soy sanado. La obra está terminada. Yo no mendigo lo que ya me pertenece por pacto. Recibo mi sanidad como herencia comprada con sangre. Cristo vive en mí. Y su vida da vigor a mi cuerpo. Declaro que soy una nueva criatura. Redimida. Libre. Y autorizada en el nombre de Jesús. Escríbela. Deja esa declaración en los comentarios ahora mismo. No como una fórmula mágica, como un acto de alineación con la verdad del cielo sobre tu vida. Y si este mensaje te ha abierto los ojos a algo que nunca habías visto con tanta claridad, compártelo con alguien que lleva tiempo esperando que Dios actúe. Porque quizás lo que necesita no es más esperanza. Lo que necesita es esta revelación. Las referencias bíblicas de todo lo que has escuchado hoy están en la descripción. El secreto ha salido a la luz. El precio ya fue pagado. La cuenta ya está llena. Ve al banco y retira lo que es tuyo. El poder es tuyo. La sanidad es tuya. Cristo está en ti. Camina en ello.